Hola, hola, buenas tardes, días. Bueno, pues aquí estamos nuevamente buscando mejorar el proceso de este curso. Yo espero que pues eh, vayas progresando en el mismo y que bueno, se logre el propósito fundamental, que es comprender y aplicar la administración estratégica a la toma de decisiones. En este video te voy a mostrar todo lo referente al proceso de la administración estratégica, que es un tema muy importante debido a las características de los negocios y la competitividad actual. Entonces, veamos en qué consiste dicho proceso. El propósito que se persigue es obviamente identificar el proceso, los elementos de la administración que sirven de apoyo para el diseño de estrategias de largo plazo. Ya comentaba por ahí en alguna ocasión el video anterior, pues que efectivamente la administración estratégica es una herramienta de análisis de largo plazo para tomar decisiones. Entonces, eh, esto implica que tenemos que tener todos los elementos necesarios y correspondientes que nos ayuden a entender el contexto en el que se mueve el negocio en la actualidad. Vamos a iniciar con algún concepto de lo que es la administración estratégica. Y tenemos aquí a un pionero de, eh, de esta área, pues obviamente que ha participado, ha em, aportado algunos elementos muy importantes para entender lo que es el proceso de la aplicación de la administración. ¿De quién estamos hablando? Pues obviamente de Peter Drucker. Él nos comenta aquí una frase muy bonita que dice, hacer bien lo que se debe hacer. Es decir, administrar estratégicamente es hacer bien lo que debemos hacer. Pues no hay nada más frustrante para el ser humano que hacer bien lo que no sirve para nada. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros tendremos que hacer las cosas bien. Como administradores, como tomadores de decisiones, este proceso implica actitud, perseverancia, responsabilidad, imaginación, creatividad, pensar estratégicamente en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque si no hacemos bien lo que debemos hacer bien, pues en realidad eh, el administrador puede llegar a frustrarse, lo que significa que lo que planeó, lo que diseñó, pues quizá lo diseñó muy bien, pero no sirve para su aplicación. Autor importante dentro de este proceso. Tenemos otros conceptos elementales de la administración estratégica. Proceso de formulación e implementación de acciones. Y aquí hay una serie de elementos, pues, que debemos considerar para entender el contexto correspondiente. Formulación e implementación de acciones. ¿Qué tan importante es esta parte? Regularmente planeamos de manera continua, pero pocas veces nos ponemos a pensar ¿qué es lo que estamos diseñando? ¿Qué es lo que estamos formulando? ¿Será útil? ¿Vale? ¿Nos servirá para hacer un análisis y un diagnóstico? Y si nos sirve, entonces vamos a evaluar su aplicación en el contexto externo y en el contexto interno de la organización.
Siempre se ha hablado en el área administrativa de estos 2 elementos importantes, ambiente interno y ambiente externo. Y obviamente, debemos, comprender en qué consiste cada uno de estos, aspectos. ¿Qué variables son las que están al alcance del administrador para poder controlarlas y qué variables no? Por eso, la importancia de analizar, de diagnosticar todas esas variables internas y externas que de alguna manera nos pueden generar ventajas competitivas, las cuales nos van a permitir aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado, em, el sector, la industria en el que nos andamos moviendo y defendernos de las amenazas de ese entorno externo que nos afectan en nuestras decisiones internas. Entonces, como ven, el concepto es extenso. El concepto me indica formulación e implementación de acciones, análisis y diagnóstico. Dos palabras básicas en el diseño de estrategias. Análisis y diagnóstico. ¿Análisis de qué? Pues como bien lo mencioné, ambiente externo y ambiente interno. ¿Qué ventajas competitivas tiene mi negocio con respecto a otros que me permiten crecer, escalarlo? Ese es el chiste de esta aplicación. El modelo de administración estratégica eh, aplicado, analizado para este contexto, pues tiene una serie de procedimientos. Y obviamente, como bien decía el concepto, vamos a empezar con el análisis del ambiente. Ese análisis del ambiente debe iniciar con la recopilación de la información. ¿De cuál información? Pues información externa, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Como oportunidad, debo identificar qué es lo que sí eh, pudiera yo hacer para que el negocio mejore. Y como amenazas, todas las elementos que me impiden lograr las oportunidades. Para ello también tengo que obtener información del ambiente social, mis fortalezas que tengo como empresa, del ambiente industrial, el análisis de la industria, un aspecto muy importante para definir el rumbo del negocio. Regularmente cuando uno hace un análisis de la industria o un análisis estratégico, pues en la mayoría de los casos no investigamos qué ocurre con la competencia, con la industria, en dónde me encuentro ubicado hoy para ver hacia dónde me puedo dirigir. Debo obtener información de qué es lo que hago bien, es decir, mis fortalezas, y también de lo que es lo que hago mal, mis debilidades. Entonces, la información que nosotros obtengamos en este primer paso de la administración estratégica, pues es obtener la información relacionada con estas variables, con estos KPIs que son necesarios para poder elaborar el diagnóstico. ¿Sale? Amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Y obviamente no puede quedarse a un lado la estructura de la cadena de mando. ¿Cómo se encuentra organizacionalmente mi negocio? ¿Cómo estoy organizando mis actividades? ¿Sale? ¿Cuál es el perfil del puesto de cada una de las unidades que componen mi estructura orgánica? Debo también obtener información de la cultura, del entorno en el que se mueve mi negocio. Por ejemplo, hablemos de creencias, de expectativas, de valores. Parte importante de la cultura
organizacional, empresarial. ¿Qué recursos son de los que dispongo para poder llevar a cabo un plan estratégico? ¿Qué activos son con los que cuento? ¿Qué destrezas tiene mi personal? ¿Qué destrezas tiene mi personal operativo, mi personal directivo? ¿Qué conocimientos tienen sobre el diseño y la elaboración de estrategias? ¿Vale? ¿Qué competencias son las que tienen desarrollados para poder tomar decisiones? Entonces, información relevante que me permite pasar al siguiente nivel. Formulación de la estrategia, es decir, desarrollar los planes de largo plazo. Esos planes de largo plazo tienen que estar basados principalmente en la misión del negocio, es decir, la razón de existir de mi empresa. Debo analizar para definir de manera correcta la misión de mi negocio, dónde me encuentro hoy, qué es lo que hago como empresa, a qué clientes son a los que atiendo, entre otras cuestiones. Los planes de largo plazo también requieren del diseño y desarrollo de los objetivos. ¿Qué resultados son los que se esperan lograr y cuándo? Y aquí entra una cuestión muy importante. Ya analicé la industria y analicé mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas y mis oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que quiero lograr con esto y cuándo? Teniendo definido el objetivo que persigo, entonces, dentro del plan de largo plazo, necesito desarrollar mis estrategias. Es decir, los cursos de acción que me van a llevar de la mano para lograr la misión y los objetivos. Para complementar esto, también debo diseñar las directrices para la toma de decisiones, es decir, las políticas. En el área administrativa, eh, el estudiante de la administración, en algunos casos, no tiene bien entendido qué es una política. La confundimos con la norma, la confundimos con el reglamento. La regla es aplicable, no hay desviaciones. La norma es una cuestión de valor social y la política es una regla, pero flexible, que puedo cambiar. Entonces, la formulación de la estrategia, el diseño y el desarrollo de mis planes de largo plazo necesariamente requiere de estos elementos. Habiendo definido la misión, los objetivos, la visión, la estrategia y la política, ahora el siguiente paso es la implementación de la estrategia, es decir, la puesta en marcha de las estrategias. Para ello debo tener definido el programa, es decir, las actividades que se requieren para cumplir el plan. Por eso cuando hablamos del proceso administrativo, casi siempre iniciamos con la planeación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Vale? Y el qué es lo que voy a hacer, pues es definir todas las actividades que se requieren llevar a cabo para el logro del objetivo de largo plazo. No se puede quedar de lado el presupuesto. ¿Por qué? Todo programa, toda acción, toda actividad requiere un costo para llevarse a cabo. Por lo tanto, debo hacer un presupuesto de todas las actividades que estoy pensando que puedo llevar a cabo. ¿Cuáles son los procedimientos como tercer elemento de la puesta en marcha de la estrategia?
¿Cuál es la secuencia a través de la cual voy a elaborar mi plan? Y finalmente, la evaluación y el control. Y aquí englobamos el proceso administrativo completo: planeación, organización, actividades, dirección. Hay que verificar que lo que se planeó se está llevando a cabo. Hay que orientar al operativo a hacer bien las cosas. Hay que motivarlo, hay que incentivarlo, hay que guiarlo para que eso se logre. Y finalmente, debo controlar que lo que planeé se esté llevando a cabo tal y como lo planeé. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a evaluar el desempeño de esos resultados. Y en caso de haber desviaciones, pues tendré que aplicarme para su corrección. Entonces, todo plan que se elabore es flexible. ¿Por qué? Porque necesitamos irlo cambiando o adecuando a las necesidades del mercado, a las necesidades de la empresa, a las necesidades del dueño del dinero, del accionista. Y ese proceso de administración estratégica requiere constancia, dedicación, disciplina. Ahí está la clave de muchas cosas que nosotros como tomadores de decisiones debemos considerar para hacer un plan de largo plazo. ¿Cuáles son los elementos básicos que se deben considerar en la administración estratégica para enfrentar la competencia en este mundo actual tan competitivo? En primer lugar, entender la globalización económica. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la economía es global, que la competitividad es agresiva. Eso significa que tendríamos que evaluar, ¿vale? ¿Qué tipo de bienes, qué tipo de servicios y capitales debemos tener para enfrentar esta área global de los negocios? Ese plan estratégico, esa planeación estratégica de la administración debe estar enfocada, si es posible, a reducir el costo, a aumentar la velocidad de la producción, a mejorar la productividad y la calidad, y por obvias razones, a reducir el desempleo. ¿Por qué el desempleo es una variable o un factor importante en estas cuestiones de la competitividad internacional? Porque si no tenemos quien nos compre, entonces ¿para qué vamos a producir? Debemos utilizar la tecnología como una herramienta fundamental para lograr esta reducción de costos. Debemos utilizar la innovación. Sí, pero tendremos que estudiar al sector en el que nos movemos, a la industria, a la competencia, al mercado, a la economía y a todas las variables de carácter externo que pudieran afectarnos las tomas de decisiones a nivel interno. Entonces, como ves, analizar la administración estratégica no es una cosa tan simple, no es algo sencillo, tiene su grado de complejidad. Para complementar todo esto, para entender toda la relación que hay con la globalización y la competitividad, necesitamos analizar eh, qué aspectos o qué factores de manera específica son los que las empresas que progresan entienden, ¿sale? Y en qué condiciones de competencia se demandan esos elementos. Primero, debemos conocer el entorno, como ya les mencionaba. Segundo, necesitamos hacer un análisis de tendencias.
¿Cómo es que se está comportando el mercado actual, el cliente actual, la competencia actual? ¿Sale? Que requiere atención para mejorar mis planes, mis programas, mis acciones, mis estrategias. Debo también valorar los atributos y debilidades de la competencia. No solamente debo ver qué es lo que hace bien, sino también debo evaluar lo que se hace mal. ¿Por qué? Porque ahí hay áreas de oportunidad para mi negocio, porque ahí se encuentra una ventaja competitiva quizá que me va a permitir mejorar mis procesos. Debo visualizar el futuro. ¿Por qué es necesario visualizar el futuro? Por ejemplo, aquí te recuerdo, tenemos la misión y la misión me indica en dónde estoy el día de hoy, qué hace mi negocio. Eso significa que debo conocer el entorno en el que me muevo. ¿Qué hago hoy? Pero para visualizar el futuro, necesito diseñar una visión, es decir, a dónde quiero estar el día de mañana. Y estas dos van juntas. ¿Por qué? Porque para lograr la misión, debo definir a dónde voy a estar el día de mañana y con qué elementos o con qué recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etcétera, son con los que voy a lograr esta visión. Por lo tanto, debo visualizar el futuro bajo este contexto. Necesito fijar bien mis objetivos de largo plazo y, por último, tener un pensamiento y una acción estratégica. Entonces, aquí ya no hablamos solamente de lo que son los planes, los programas, las acciones, sino que también tengo que evaluar qué es lo que las empresas que han progresado han hecho para lograrlo. ¿Qué demanda la condición de la competencia para que el plan que yo elabore, lo elabore con base a esas necesidades de ese mercado? Esa es la base del análisis estratégico. Decía, por último, debo tener una acción y un pensamiento estratégico. Aquí está la clave. ¿Pero qué es el pensamiento estratégico? Híjole, pensar estratégicamente implica visualizar el futuro, significa sembrarle objetivos, tender los puentes desde el presente, considerando los cambios constantes y continuos del entorno. Eso es el pensamiento estratégico aplicado a la administración estratégica. Por eso la importancia de definir de manera correcta mi visión de futuro. Por eso las empresas en América Latina o en México en particular, las micro, pequeñas y medianas, que no desarrollan ningún plan, ya sea de corto, de mediano o de largo plazo, pues no entienden el por qué los negocios no crecen. Muchos empresarios de ese tipo, pues no le agregamos valor a la economía. ¿Por qué? Porque somos informales, porque no tenemos un plan, porque no, nuestra empresa no está formalizada. Muchas veces por ahí me han preguntado, oye,
¿Podemos aplicar administración estratégica en un negocio pequeño? Claro que sí. La respuesta siempre ha sido sí, pero la cuestión es, ¿cómo le hago para que ese análisis corporativo que implica la administración estratégica lo lleve yo a una pequeña empresa, a una mediana, a una micro, ¿vale? De que se puede, pero es cosa de buscar, adaptar, mejorar y corregir. Por lo tanto, pensar estratégicamente es un proceso que no todo el mundo lo lleva a cabo. ¿Cómo funciona un modelo genérico de pensamiento estratégico? ¿O cómo lo podemos formular? Pues bien, aquí tenemos un modelo. Este modelo es pudiera considerarse como una sugerencia, ¿no? Empezamos o empieza con el pensamiento, ¿vale? Es decir, necesito identificar, primero necesito sensibilizarme. ¿Sensibilizarme sobre qué? Sobre sistemas de representación, sobre sistemas operativos, sobre sistemas actitudinales. En eso regularmente no nos ponemos a pensar. ¿Cuáles son los medios, por ejemplo, para el sistema de representaciones? Pues el medio es el conocimiento, recursos humanos, mercadotecnia, contabilidad, finanzas, elementos que requiere una organización para su funcionamiento. Para el sistema de operaciones, ¿qué habilidades tiene el personal para poder llevar a cabo las operaciones? ¿A quién debo contratar que tenga habilidades que requiere mi proceso de producción? ¿Con qué actitudes requiero a ese personal? Por lo tanto, debo llevar allí a cabo un proceso eh, exhaustivo de recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque necesito reclutar, necesito seleccionar, contratar, inducir. ¿A quién debo hacerle ese procedimiento? Al personal. Debo saber qué conocimientos teóricos tiene. Debo hacer simulaciones de algunas actividades que pudiera llevar el candidato a ocupar el puesto. Ese candidato debe tener un pensamiento o un planteamiento estratégico. ¿Necesario para qué? Para lograr pensamiento y acción estratégica. Si logramos tener un modelo de reclutamiento y selección bajo este contexto, entonces tendremos al capital humano necesario para poder mejorar nuestra administración empresarial. Y eso me va a llevar a mejorar mi negocio, ampliando el pensamiento estratégico. ¿Vale? Tenemos aquí este modelo. Se divide en visión, operación, desarrollo y entorno. Entonces, quizá debiera primero explorar de manera integral el entorno, como comentaba anteriormente, analizar los multifactores. ¿Qué factores externos me provocan problemas? La inflación, el desempleo, las tasas de interés, las negociaciones internacionales, el tipo de cambio,
¿En qué segmento del mercado se encuentra la competencia operando? Es decir, analizar el multisegmento del mercado externo. Si entiendo bien el entorno y tengo los elementos que se requieren para su implementación y su análisis, entonces ahora sí ya puedo construir una serie de múltiples futuros. Puedo simular el futuro en tiempo, en escenarios, y obviamente esto me tiene que llevar, más bien, esto lo tengo que lograr a través de la misión y la visión compartida con toda mi organización. Para que yo logre esta visión, entonces debo revisar el, de manera estratégica el desempeño de cada una de las actividades que estoy pensando poner en marcha. Es decir, debo analizar todas las operaciones que planeé que pudieran servirme para lograr el propósito. Es decir, debo hacer un análisis multivariable. Y finalmente, tomar decisiones complejas con base en la priorización de las mismas. Es decir, debo diseñar y desarrollar multi-atributos en mi plan estratégico. Si diseño y desarrollo de manera correcta un plan estratégico a través de priorizar las decisiones que son complejas, puedo buscar las herramientas que me ayuden, los multiatributos que me ayuden a mejorar mi decisión empresarial. Por lo tanto, entonces, el análisis de este pensamiento estratégico basado en este modelo me va a permitir tener multidecisores que son útiles para el diseño y desarrollo de estrategias. Pero nos falta aquí algunos elementos fundamentales que nos llevarían precisamente a definir, como bien decía hace rato, el plan correspondiente. ¿Cuáles son esos elementos? La misión y la visión. Pocas veces nos ponemos a pensar en estos dos elementos. ¿Por qué? Porque los diseñamos conforme pensamos que debe ser. Y diseñar bien una declaración de misión y de visión es una cuestión no tan sencilla. ¿Por qué? Porque debemos considerar algunas de las siguientes preguntas para definir de manera correcta la misión. ¿Cuáles pudieran ser esas preguntas? Número uno, ¿quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es la razón de ser de mi empresa? ¿Por qué existimos? ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y en qué nos diferenciamos de la competencia? Si tú consideras estas preguntas, las analizas y las enfocas a definir la misión de tu empresa, te pueden permitir comprender el entorno, el contexto en el que te estás moviendo hoy. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos por qué y para qué hacemos lo que hacemos. No conocemos a nuestro cliente, no sabemos operacionalmente cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y tampoco entendemos nuestras ventajas competitivas con respecto a la competencia. Ahora vayamos
a la visión. ¿Qué pudiéramos preguntarnos relacionado con la visión? ¿Qué y cómo queremos ser dentro de unos años? Es decir, la misión es quién soy yo hoy y la visión es quién voy a ser o cómo quiero ser el día de mañana. Por lo tanto, debo definir o evaluar qué y cómo quiero ser dentro de unos años. ¿En qué me quiero convertir? Y aquí hay algo que sigo considerando un aspecto importante para definir de manera correcta la visión. ¿Para cuándo quiero ser lo que quiero ser? Porque si no le pongo tiempo a la visión, que es una cuestión de futuro, pues no voy a saber cuándo. No voy a hacer mis planes de manera correcta considerando el tiempo. Y cuando yo diseño un plan, una actividad, una acción, un programa, es porque tengo el tiempo definido para cuándo quiero hacer lo que quiero hacer. Entonces hay que considerar este elemento como parte fundamental cuando nos pretendemos diseñar la visión del negocio. ¿Qué valores son los que respetamos? Se nos olvida esta parte, la parte actitudinal del modelo de pensamiento estratégico. Si yo propongo, por ejemplo, como colaborador de la empresa, al diseñar todo esto, que la puntualidad es un valor que voy a respetar y todo el tiempo llego tarde, pues entonces yo ya no estoy haciendo lo que tendría que hacer para lograr el propósito. Por lo tanto, el jefe inmediato me puede recriminar esto. Me puede decir, a ver, tú me dijiste que uno de los valores que íbamos a respetar era la puntualidad. ¿Y por qué llegas tarde todo el tiempo? ¿En qué nos vamos a diferenciar? ¿Qué ventajas competitivas tenemos con respecto a nuestro competidor más cercano? Y esto se relaciona con el que nos diferenciamos en la misión. Entonces ahí está la clave. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Definimos nuestra misión, visión, ser la industria más, para el año 2025 queremos ser la empresa reconocida en el mercado global o en el mercado local como una empresa comprometida con el medio ambiente, respetando los derechos de la población en la que nos encontramos inmersos, apoyando en con el medio ambiente, sembrando árboles, etcétera, ¿no? Tendríamos que definir para quién hacemos lo que hacemos. Y pocas veces, vuelvo a repetir, pues le dedicamos tiempo a este tipo de preguntas. Pues bien, por el momento, yo espero que con esta explicación, pues se quede claro, quede entendido el proceso de la administración estratégica. Obviamente faltan todas las herramientas que se requieren para poder diseñar todo el plan. Es decir, necesitamos los modelos estratégicos que nos ayuden a entender cómo pudiéramos aplicar toda este plan estratégico. Y como ejemplo, pues ahí está el análisis FODA. En en esta fase del curso, les compartí también por ahí, les voy a compartir un documento que nos habla precisamente del diagnóstico que debemos hacer de manera correcta a través del análisis FODA. Y eso es un complemento del documento que te compartí por ahí para que diseñes un, un proyecto estratégico
para la empresa de análisis en cuestión. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima.